Diga conmigo, bendito el nombre, ayúdeme, diga, bendito el nombre Bendito el nombre del Dios y Padre de Dios y Padre, de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. Vamos a compartir un resumen de una memoria de las 21 medias vigilias de la medianoche, que iniciamos como ministerio el día 7 de enero al 27 de enero de este año 2023. Amén. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Viera en los lugares que fuimos, cuántas de las ciudades que fuimos estaban cerrando 21 días de ayuno. Una cosa, una coordinación del Espíritu. Precisamente ellos metidos en el ayuno de Daniel. Entonces vamos a leer el libro de Daniel, porque definitivamente la palabra que nos trajo mamá Yenori, la asistente del apóstol Bonilla, vino del Señor. Y encontramos la instrucción para meternos en una ventana profética de intercesión, por lo que pasó con el vestido. Bendito Dios. Pero primero la iglesia y después la nación. Daniel 10:14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Vamos a orar, pero vamos a orar con la revelación del nombre de Daniel. Daniel, ingeniero, viene de una voz hebrea que es Daniel. Eso es lo que se traduce como Daniel. Tiene un primer significado en su imagen que significa el juez de Dios, o Dios es el juez. ¿Me entiende? Viene de una raíz que es Dan, pero con una etimología que su pronunciación es como Din, y significa gobernar con justicia. Entonces la imagen completa es que Daniel significa Dios es el juez, pero significa el que gobierna con justicia. Y si lo tomamos desde la profecía de los padres de Daniel, cuando ellos le dicen tu nombre será Daniel, están diciendo, aunque en Babilonia te van a acusar injustamente, el Dios de nuestros padres te hará justicia. También se entiende que Daniel era un hombre justo, y en ese caso es un sadí. Y el justo en la cultura profética, o el sadí, es el que conoce el derecho y vive rectamente. Ese es un justo, un sadí. Pero en la raíz primaria, en el valor etimológico primario de sadí, hay otra voz que es como sadak, y significa uno que es como un forense que examina la causa. Y eso nos habla del nivel de intercesión profética en el que Dios puso a Daniel, pero también nos habla del nivel de intercesión profética que Dios le está dando a esta nación. Entonces, vamos a orar en la revelación de lo que significa Daniel, porque Dios es el juez. Oh manso, lleva aquí camando robose. Espíritu Santo, glorifica al Cordero, Señor. Estamos hoy aquí en la disposición espiritual de rendir, Señor, un informe a la iglesia, de rendirle un informe, Señor, a la coalición de intercesión y a la iglesia, y pedirte, Padre, que bendigas
Te lo pido de todo corazón, la obediencia de los hijos que se han puesto junto con nosotros a labrar este camino, Señor. Y también la de aquellos que con su semilla, Padre, nos permitieron llegar. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos. Como es una memoria, vamos a empezar por el origen de la instrucción. En Daniel 10:14 le dice el ángel al profeta cuyo nombre revela que Dios es el juez, pero también al profeta que es uno justo, ¿verdad? Que es justo, es un sadí. Le dice el ángel: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo ese con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Y una de las cosas que pude vivir en uno de los momentos, en una de las puertas, es que hay profetas que Dios los ha tenido enmudecidos, esperando la instrucción y el momento de... Verso 16, porque aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces, cuando el profeta que ha callado, su labio es tocado por la palabra y la revelación. Entonces abrí mi boca y hablé. Es necesario dejar y esperar que Dios toque tus labios para abrir la boca y hablar de parte de Él. Santo Dios. Y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores. Y de verdad que la visión de Dios trae dolores a veces al intercesor por lo que tiene que hacer. Y le dice: y ya no me queda fuerza. Pero a veces esa fuerza no es que se ha agotado en lo físico, sino que a veces se agotó en el corazón. ¿Cómo pues podría el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Qué tremendo es cuando ya no queda aliento en el alma. Qué tremendo que es. Pero bendito Dios, y que tenemos un mediador que puede compadecerse de nuestras debilidades, que puede levantar nuestros brazos, que puede tocar nuestros labios, que puede afirmar nuestro corazón. En aquel día, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, que ángel y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, dice, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabe por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y le dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Con las primeras medias vigilias de la medianoche yo menciono esto, pero es necesario explicarle a alguno que parte de nuestro ejercicio en la voz profética es que nosotros fuimos envueltos en una unción a través de una experiencia como ministerio, y nosotros la llamamos la voz profética de la medianoche. Entonces, para nosotros esa hora, ese tiempo, esa ventana es como una asignación. Bendito el nombre de Jesús. Creo que el Señor tenía otras formas y otras fuentes para hacernos llegar esta instrucción, pero lo hizo de una manera jurídicamente vinculante al legado. Pudo habernos dado esta instrucción dentro de nosotros, claro que sí, a través de alguien de nuestra nación, pero movió a alguien desde el despacho del apóstol Roberto. Y entonces yo entiendo que para muchos de nosotros
el legado y la instrucción de otras generaciones están viniendo en este tiempo. Amén. Me encontré un salmo, el Salmo 63, verso 6. Dice este salmista: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Y en Lamentaciones, que no sé por qué le pusieron ese nombre los teólogos, porque el hombre no se estaba lamentando. El hombre, el profeta, escribió de la manera en que la experiencia del Señor lo llevó. Pero bueno, esa es la referencia, Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, dice. Da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, dice. Santo Dios. En Lucas, en el Evangelio escrito por el doctor Lucas, 2:8 dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, del 7 al 27 de enero tocamos puertas por razones de legalidad. Fuimos enviados a tocar puertas, porque la puerta también es un lugar para legislar, para declarar y para profetizar. Bendito el nombre de Jesús. Ahora les voy a ir compartiendo a ustedes y a los que reciban el informe de esta operación del Espíritu, un poco el recorrido que se hizo, ¿verdad? Y lo que pasó en cada una de esas jornadas. Entonces, la primera vigilia fuera de nuestros hogares se hizo en la ciudad de Estelí, ¿verdad? Ahí estuve yo con el profeta Jaime y mi nieto Jacob y ustedes cada uno en sus hogares haciendo el tiempo de intercesión, ¿verdad? Pero una de las cosas que recuerdo estando allí en la iglesia, en el templo del profeta Jaime, es que el Señor, recuerdo que Él me dijo esto, y en este caso orando en lenguas e interpretando, me dijo: estoy buscando entre ustedes algunos que quieren oír mi voz y hacer mi voluntad. Cuando uno oye esas palabras y el tono que hay en ellas, santo Dios, y Dios busca y Él encuentra, porque Él sabe dónde buscar. Claro que lo sabe. Tenemos también dentro del registro que la primera vigilia fuera de la casa fue en la comunidad de fe, ¿verdad? Que han sido como nuestros aliados cercanos de toda la vida. Bendito el nombre de Jesús. Y esa fue en la jornada, la vigilia número 14 de la jornada. O sea, ese fue el tiempo profético oportuno. En ese lugar tuvimos por lo menos 3 experiencias. Una que tenía que ver con la sanidad de los corazones. Testificamos ahí, está grabado en lo que se grabó ahí, que vimos una mesa que tenía que ver con restitución. Y un folder que estaba cubriendo donde había papel notarial. Y también vimos aquella visión donde mirábamos la mano del Señor demandando a las tinieblas por el daño causado a muchos de sus hijos. Después fuimos a la ciudad de Chinandega, donde los pastores Salinas, y en esa ciudad, y como en otras, ellos estaban concluyendo 21 días, ¿verdad? Y habían otros de la misma ciudad que, aunque no llegaron a la reunión, me escribieron y me dijeron: estamos concluyendo 21 días. Terminamos la reunión, eso está grabado y lo compartimos, y después, por primera vez en mi vida, cuando venía
temprano, porque por una razón yo no iba a venir ese día, yo iba a viajar para Managua y encontrarme con el profeta Isaac en Managua. Pero se me quedó la tarjeta de la tienda, o yo creí que se me había quedado la tarjeta de la tienda, porque al final la tenía mi esposa. Y cuando venía en el bus, en la madrugada, empezó a salir el sol. Y empecé a ver aquel sol del horizonte profético que alumbró el camino de Benuchón. Cuando me di cuenta, lo estaba viendo, nunca había podido transitar yo a esa hora de ver cuando el sol se levantaba. Claro, yo venía en un bus, ellos venían empujando carretas. Bendito el nombre de Jesús. Dentro de lo que compartimos en Chinandega, le estábamos diciendo a los hermanos ahí, y uno ve gente que trabaja y se esfuerza y quieren estar ahí. Y a pesar de que convocamos apenas 2 días antes, porque fue el profeta Isaac el que dispuso hacer un camino para ir a algunos lugares. Dentro de las cosas que yo les decía a ellos ahí es que el manto de Elías, en muchos sentidos, ya no está disponible. Por 2 razones. Una, porque el ministerio de Elías no ha concluido. Él viene en el Apocalipsis a terminar su labor. Pero también porque el manto de Elías se lo dieron a Eliseo, y en una doble porción. Pero dentro de la revelación que el Señor nos decía es que tampoco el manto de Moisés, no es que se lo dieron a Josué para poseer la tierra. Ahora, en esa operación, en esos testimonios, hay el reflejo de una operación del Espíritu que es perfectamente, ¿verdad? Se puede manifestar en nuestros días. A alguien, y no es común, uno puede ver un ministerio y que le dan una doble porción de ese ministerio. Sara me señalaba el otro día un ejemplo que es perfecto. Y también puede pasar lo de Moisés con Josué, ¿verdad? Que al otro le pongan la mano y el otro va, está bien. Pero los mantos en sí no están disponibles. El único manto que está disponible para la iglesia es el manto del Hijo del Hombre. Aquel que dice en Efesios, y el mismo que descendió es el mismo que también volvió a subir, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó, decía, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y encontramos una diferencia, porque se nos dice a través de la cultura profética, ¿verdad?, que Eliseo tenía que caminar por causa de la instrucción de que iba a ser profeta en su lugar, a una distancia de Elías. Por lo menos el apóstol Bonilla lo enseñaba de esa manera. Pero ese manto ya no está disponible. Se lo dieron a Eliseo, por si alguno lo andaba buscando, ¿verdad? Y lo otro, el otro que lo quiere tiene que esperar a Elías en la gran tribulación y constituirse como asistente de él. Y yo no sé si alguno lo quiere. Santo Dios. Pero el manto que está disponible del Hijo del Hombre, la relación con él es diferente. El apóstol Juan se le acostaba en el pecho. Y el pecho de Jesús y el corazón de Jesús sí está disponible para cualquiera de nosotros. Bendito Dios. También recordaba la visión en uno de esos días donde yo compartía que miraba al Señor bebiendo de la misma jícara, como bebiendo tiste en el mismo huacal. Santo Dios, eso no se le puede hacer a un Elías moderno, al menos que sea uno de aquellos a los que Dios les pide más. También es necesario recordar que después de la operación Gedeón, a la que fuimos llevados bajo la
la unción de carro de Israel, ¿verdad? Hacer esa operación. Estaba recordando que en la NIT 26, cuando yo venía viajando de León hacia Matagalpa, tuve una visión, más bien había tenido un sueño. Y cuando yo llegaba al principio de la rotonda, en mi mano había un cronómetro. Y yo sabía que una vez que activábamos el cronómetro, de este lado venía otro, de aquel lado venía otro y de aquel lado venía otro, porque algo va a ocurrir desde los 4 puntos cardinales de esta nación. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. También hay una profecía que corresponde a accidente. Yo la compartí con un hombre de Dios y 2 testigos, que la recibí el 3 de junio del año 2022. Y esto fue lo que literalmente le escribí a este hombre de Dios. Y lo voy a leer. He recibido una impresión profética. He visto florecer ministerios con una unción de avivamiento y envueltos en una gran sobrenaturalidad. El principio de estos ministerios podrá tomar en el occidente de Nicaragua. Yo miraba la oficina de un hombre de Dios empoderado ministerialmente, pero que en la unción del avivamiento le caía una unción de sobrenaturalidad. Y por causa de eso muchos ministerios lo buscaban a él y su ministerio se convertiría en una señal de autoridad a partir de la cual nuevas y renovadas organizaciones van a florecer. Santo Dios. Vámonos para Masaya. Eso fue en Occidente, ahora vámonos para Masaya. Aleluya, nosotros fuimos como ministerio direccionados a la ciudad de Masaya desde unos años atrás por la revelación de una discípula también del ministerio, una estudiante de la escuela de intercesión. Y me dijo, pastor, apóstol, profeta, maestro, lo miré caminando en esa calle. Ustedes saben, buscamos, ¿verdad?, cómo hacer camino hasta que paramos como 8 meses y dejamos que Dios hiciera camino a lo que Él le había dicho. El problema es que en lo profético hay que dejar que Dios le haga camino a su propósito y su voluntad. Cuando estábamos en Masaya a la medianoche, yo les estaba enviando un reporte al santuario, allí en el WhatsApp, donde estábamos y qué estábamos haciendo. Y Sara me preguntó, ¿cómo está Masaya? Y yo le envié a ella una foto. Le dije, estamos con el hermano menor. Yo no sé hace cuánto fue, doctora, que tuviste la visión del hermano menor. Para Gedeón creo que fue también. Estábamos aquí, esta es más o menos, yo no la recuerdo bien, pero esta es la idea para los que van a oír la grabación. Sara miraba como unos caballos, jinetes, gente lista, representando ministerios que ya, Señor, aquí estamos listos, sabemos que hay una palabra, un avivamiento, este es el tiempo, vamos y corremos. Pero que ellos no estaban pensando en el hermano menor, estaban entusiasmados con el avivamiento. Y el Señor decía, y el hermano menor, hay que ir a buscar al hermano menor. Entonces, cuando llegué a la ciudad de Masaya, en Masaya nosotros tenemos muchos amigos. Recuerden que ahí hicimos la escuela de intercesión, hicimos la academia profética y después los hermanos me dijeron, empiece aquí la escuela de compañía de profetas. Viajamos y viajamos, pero yo estas cosas igual hago de la misma manera. Primero porque no sabía si me iba en bus o me iba a caballo, ¿verdad? O iba a ver para moverme de otra manera. Entonces no los había tocado. Les había escrito y 2 días antes le escribí a alguien. Toqué primero una puerta que siempre toco, pero esa puerta me contestó unos minutos después que yo tuve que llamar a la otra puerta. Y entonces así cuando llegamos, solo dejamos maletas en el hotel con el profeta Isaac y fuimos en medio de esos barrios de Monimbó para entregarle la profecía allí a 4 mujeres pastoras, 3 de ellas viudas.
gente luchando por su familia y por el ministerio. Pero yo creo que por el Espíritu, que el hermano mayor va a ser alcanzado. Perdón, que el hermano menor va a ser alcanzado. Santo Dios. Por eso es que en lo profético tiene una forma muy particular, y estoy entrando en estos detalles porque vamos a enviar esto a la escuela de compañía de profetas. Y muchos de ellos en su experiencia necesitan ver este camino. Entonces, lo profético tiene una forma muy particular de operar. Por eso nosotros no podemos y no debemos querer tener el control, sino lo que necesitamos es tener confianza, entendimiento y discernimiento. En esta jornada, entre las iglesias y socios recibimos 14 ofrendas. Compartimos 4 ofrendas. 14 vigilias las hicimos en nuestros hogares y 7 vigilias en los templos. Entonces diga conmigo, pásenme una escritura, el texto, la Biblia. Aquí está. Dígalo conmigo, así diga conmigo. La misma palabra y el mismo espíritu. En esta palabra dice, y en las casas y en el templo, y en el templo y en las casas. No cesaba de predicar a Jesucristo, y el Espíritu Santo añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces dígalo con confianza, diga conmigo, la misma palabra y el mismo Espíritu. Eso no va a cambiar. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, con respecto a Masaya, hay que decir que Masaya, en la visión del profeta que se convirtió en profecía, fue la 4ª ciudad en la frecuencia profética. Pero tengo que decir esto, que hay una presión, pero cuando yo le digo una presión, es que hay una presión y una demanda sobre hombres de Dios para asumir una responsabilidad más grande. Si no lo hacen por la revelación, a la revelación se le va a poner presión en las circunstancias. Bendito el nombre de Jesús. Y nos vamos para arriba, ingeniero. Una carretera linda, un paisaje hermoso. Es que Nicaragua es hermoso. Y miren lo que pasó en Rivas. Llegamos algo temprano, ¿verdad? Porque primero fuimos a Granada, después subimos arriba. En Granada andábamos en otra diligencia, algo más personal del profeta Isaac, ¿verdad? El profeta Isaac tuvo que ir a hacer algo con su hija, pero todo esto es profético, porque la hija del profeta va a dar a luz. Santo, santo, aleluya. Entonces nos fuimos arriba. Fuimos por aquello que te mandé en la foto, el pescado. San Jorge. Y después nos fuimos a un lugar bonito, hermoso, ¿verdad? Y por primera vez, desde que nosotros recibimos la revelación de lo que es el remanso profético, aquello que dice la palabra, todas estas cosas sucedieron en Betábara. Y Betábara explicamos que es el Betsabará del Jordán, la casa Bayit, Abará, el remanso profético, el lugar de cruce. Desde los tiempos que yo enseño he hecho eso, doctor. Yo voy a los lugares y yo estoy viendo en la iglesia, en la congregación, quién tiene cara de pitcher, quién tiene cara de catcher, con quién hago la imagen que el Señor me dio para ilustrar la revelación, ¿verdad? Es que uno es el pitcher y el otro es el catcher. Que Isaías es el pitcher, ¿verdad? Que dice Galilea de los gentiles, y Juan es el catcher.
Pero a todos los lugares que he ido yo siempre tengo que estar ocupando una parte de la enseñanza para explicarle al hermano que es un catcher. Pero cuando llegué a la ciudad de Rivas, yo estaba haciendo eso entre los pastores, entre los hermanos. Digo, yo soy el pitcher, el profeta Isaías. Necesito un catcher. Y me dicen, él es catcher. Y estaba allí el catcher del equipo profesional de béisbol de la ciudad de Rivas. Inmediatamente la unción vino. Y el Espíritu me dio testimonio que él ya tiene del otro lado una generación madura. Pero no solo estaba él, aquí anda una foto de él, estaba su esposa. Diga conmigo, del otro lado hay un receptor profético de la profecía. Y cuando un catcher es profesional no se le va nada. Bendito Dios, qué bueno que es Dios. Pero inmediatamente avanzamos en la enseñanza cuando estos hombres se juntaron, porque a algunos lugares fuimos y habían ministerios o había un hombre, pero en Rivas había un presbiterio. Yo vi la unción sobre ellos. Era un equipo, 4, 5, 7, pero la unción del presbiterio estaba en ellos. Y lo compartía después con uno de sus pastores. Y le decía que lo que representa el catcher, así maduro, lo que está representando es la unción del presbiterio. Y que en cualquier puerta donde los hombres de Dios se dejen constituir por el Espíritu como un presbiterio, esa ciudad se convierte en una puerta de avivamiento. Bendito Dios. Y en cualquier ciudad donde los hombres de Dios se dejen constituir por el Espíritu en un presbiterio, esa ciudad se convierte en una puerta y en una iglesia dispuesta a recibir la palabra y la profecía. Todo eso pasó en Rivas. Salimos de ahí como a las 2 de la mañana y nos fuimos para Granada, porque la hija del profeta va a dar a luz. Nos venimos para Matagalpa a dejar al profeta, a cambiar ropa, y después otro profeta de Estelí. Nos fuimos para la ciudad de Managua. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Dígalo con bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenía razón papá Bonilla cuando él decía que el Espíritu Santo siempre se le adelanta al enemigo. Es como cuando le tiran a uno que es amateur una bola de 90 millas o 100 millas, no la ve pasar. Ahora, para tirar una pelota de 90 millas o de 100 millas, el catcher tiene que ser profesional. El receptor tiene que ser un presbiterio. Ando ramanso ye. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Santo Dios. Pero no es una prédica, es un informe. Hay que darle cuenta a la iglesia. Hay que darle cuenta a los que interceden. Hay que darle cuenta a los que ponen con el sudor de su frente la semilla. Bendito el nombre de Jesús. Y nos fuimos para Managua. Toqué varias puertas, solo una se abrió. Y no es que los otros hermanos no me quieran, no. Es que Dios te abre y te cierra. Y fuimos a la casa Chequina, donde el apóstol Castillo y su esposa, la profeta, a la casa de la Chequina. Bendito el nombre de Jesús. Y ahí pasaron varias cosas que creo que son importantes incluirlas en el informe.
al presbiterio profético. Y es que el apóstol Castillo empezó a hablar, nunca lo había oído como maestro, empezó a hablar por qué Daniel legisló sobre la base jurídica de las profecías de otro profeta. Tremendo. Y por haber legislado sobre la profecía de otro profeta, Dios le envió un ángel, porque estaba orando como un sadí, como un justo que conoce tanto la operación de la legalidad de Dios que incluso puede ser un forense de la profecía. Santo Dios. Pero después se hizo un camino a través de la adoración profética. Y cuando empezó la adoración profética de la profeta, yo empecé a ver el océano y empecé a ver una ola que viajaba a una velocidad, pero tan extraordinaria, tan extraordinaria. Más que cuando nos montamos en el barquito aquel, íbamos en una lancha del Rama para Bluefield. Y le ponen, usted ve el agua como se mece a los lados, no, eso era más. Iba con turbo la ola, santo Dios. Y el Señor me decía, la adoración profética va a ser camino. Santo Dios. Nos fuimos a Managua a través de, acompañado por el profeta Jaime, que el hombre es todoterreno, ¿eh? Todoterreno. Y allí el Señor me volvió a dar otra revelación que yo en mi vida nunca la había visto. Porque cuando se habla del libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel como el río de Dios, es un río que algunos lo tienen a los tobillos y están en el río, ahí están seguros. Otros lo tienen a las rodillas. Otros lo llevan a sus lomos y hay un momento que el río no se puede cruzar sino a nado, pero el río se cruza nadando, pero siguen siendo el río y el que nada dos diferentes, aunque uno está sometido a la influencia del río. Pero cuando se trata del Jardín o del Jordán, para ir en busca de la unción de carro de Israel, hay que derramarse como aguas y hacerse uno con el río. Lo que pasa es que en Ezequiel no se podía, porque para poder hacerse uno con el río, el único que nos puede hacer camino es la sangre del Cordero. Santo Dios, bendito el nombre de Jesús. Recuerdo que ese profeta que se convirtió en profecía y esta nación ha sido bendecida y sigue siendo bendecida por la unción de tantos profetas, pero al menos donde yo sé, solo uno se ha convertido en profecía. Por eso lo mencionamos a él como el profeta que dio una profecía y él mismo terminó personificando la profecía. Santo Dios. Entonces recuerdo que el profeta Randy decía, algo así decía él, que Matagalpa es como la ciudad de la inspiración. Otra vez pasó el profeta, el apóstol Randy dijo, Matagalpa es como la Antioquía, el principio, y otros han dicho otra cosa, y otros han dicho otra cosa, pero sí es como un principio. Y él decía, pero Managua es la ciudad de la autoridad. Pero entendí que eso es solo en lo natural. Santo Dios. Porque en lo espiritual la autoridad se define por la revelación y la legalidad de la operación del Espíritu. Así que algunos o se bajan de su caballo en el que Dios no los montó,
o va a pasar otra cosa. Bendito el nombre de Jesús, porque Dios le va a poner presión a la revelación. Si los que tienen que caminar con la revelación no caminan, entonces le van a poner presión a las circunstancias. Santo Dios. Lo otro que quiero mencionar es que antes que empezar a ministrar, y está en el video, si usted lo puede ver, porque gracias a Dios está grabado, yo estaba allá hablando de la gente a la que Dios le pidió más, y el Espíritu Santo me dijo, no hables más. Y le pedí a la profeta que empezara ella a fluir. Pero antes que ella empezara a fluir, yo no me percaté después porque la profeta Mercedita, la esposa de Jaime, me lo dijo, pero usted lo puede verificar en el video. El profeta Jaime hizo un sonido de chofar, ella estaba en Estelí, y me dice, en mi vida, mi esposo había hecho ese sonido de chofar. Y mi entraña se conmovió, dice. Pero para que usted vea que no es circunstancia, dice la profeta, la doctora y salmista. Dice que había estado ella ministrando un canto y buscando el momento donde entregar ese canto. Y pasó y lo cantó, el canto de Moisés. ¿Cómo es que dice? Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Pero oiga lo mejor como lo canta ella. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y entonces nos regresamos a Matagalpa, a esta ciudad, a entregar. Y el Señor tenía a cerrar el ciclo de las 21 vigilias de la medianoche, pero aquí el Señor tenía instrucciones. Yo ya había hablado con el apóstol Ayeser, él no estaba en la casa porque estaba en un lugar que se llama San Miguel de Quilambé, porque hay un mazo de Dios, hay una operación del Espíritu en ese lugar. Lo único que sé que hace un año fuimos a convocar la unción y algo está pasando. Pero una amiga de Sara, una pastora, una profeta, le dijo, tuve un sueño y miré que estaban izando la bandera de Nicaragua. Normalmente yo voy a un lugar y me dicen los hermanos, ¿qué hacemos, qué no hacemos? Hágalo como usted, el Señor se lo ponga. Pero cuando me dijiste eso, empezó a correr la revelación. Entonces me fui y decidí reunirme con la profeta Irene para compartirle a ella instrucciones del Espíritu. Y por supuesto con el profeta Isaac. Y esto fue lo que se hizo. Izamos la bandera de Nicaragua porque Janixia, en una reunión de la coalición, había tenido una visión. Y miraba a un hombre de Dios con la bandera de Nicaragua, ondeando la bandera de Nicaragua en el centro, y otro corriendo, repartiendo antorchas de avivamiento. Y entonces mi esposa le digo yo, hija, necesito las dos banderas, la de Nicaragua y la de Israel. Y yo las planché las dos, pero las dos eran de Israel. Cuando las estamos poniendo, Señor, si tengo aquí dos banderas de Israel, pero necesito la de Nicaragua, pero no la puedo para un acto profético como eso, tomarla de cualquier lugar. Igual tuve que ir a la casa de otro profeta a decirle, profeta, ocupo la bandera. Y nos trajimos la bandera de la casa del Jalal, porque el Jalal ya hace camino al avivamiento de esta nación. Santo Dios. Entonces,
decidimos que había que izar la bandera, pero el Señor me puso que la bandera la debía izar un primogénito. Y pusimos a izar la bandera un primogénito, pero además de primogénito es profeta. Santo Dios. Inmediatamente vino la otra instrucción, que aunque esa ya la teníamos, y mientras se izaba la bandera se leyeron 21 profecías dadas a la nación. Pero cuando se hizo la bandera, el Espíritu me dijo, se va a izar la bandera, pero no pongan el himno con la letra, pongan la música instrumental del himno, porque la letra del himno es la profecía. Y los que estuvieron ahí fueron a profetizar. Yo le profeticé a mis primogénitos, a mis generaciones, y se le profetizó a la nación, pero yo sé que primero la iglesia y después la nación. Diga conmigo, una operación del Espíritu Santo Dios. Entonces, terminamos el tabernáculo porque hay ciclos proféticos que se cierran donde empezaron. El alineamiento profético que se hizo en el año 2017, ahí se hizo, ahí se convocó y ahí se cierra para que la operación de la legalidad funcione también de esa manera. Y parte de lo que compartimos en la parte nuestra, allí en Tabernáculo, donde fuimos convocados pequeños equipos de intercesión de la coalición de intercesión estratégica y otros que estaban al tanto y se pudieron conectar, es que hay dos generaciones. Una generación a la que Dios siempre le pidió más. Y pusimos el ejemplo de Abraham. A muchos patriarcas, a muchos profetas, Dios les pidió una ofrenda, claro que sí. A Gedeón le pidió el toro, ¿verdad? A otro le dijo, yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. Le pidió más. A otro le dijo, córtate los pantalones. Le pidió más. Pero Abraham le pidió más. Porque siempre hay en medio de las generaciones proféticas, de avivamientos y todo. Pusimos el ejemplo de William Seymour. A ese hombre Dios le pidió más. Mientras otros se ponían ahí para figurar, a él Dios le pidió más, que se metiera la cabeza en una caja. A Benno Schoener, que vino a traernos el evangelio a nosotros, les pidió más a él y a su familia. Y cuando ya estaba en Nicaragua, no lo dejó que se estableciera primeramente en León o en Chinandega, le pidió más. Y hay mucha gente en nuestra historia a la que Dios le pidió más. En Matagalpa hay mártires porque Dios le pidió más. En León hay mártires. Esto solo lo pueden entender aquellos que conocen la historia, pero a la hermana Rosalía Dios le pidió más. Y a Margaret Seymour, que murió lapidada en la ciudad de Estelí, Dios le pidió más. Y en este avivamiento hay pastores que están bien con sus iglesias, pero por causa de la ciudad, Dios les está pidiendo más. Hay gente que está bien donde está, pero por causa de la nación, Dios les está pidiendo más. A usted como intercesor, usted está bien, pero por causa de su familia y de los que no han sido alcanzados, Dios le pide más. Santo Dios. Y el apóstol Pedro le dijo, Pedro, ¿me amas más que esto? Y a Pedro ciertamente y delante de todos les pidió más.
Y el profeta Rafael estaba, él en vigilia, porque estaban y yo le pedí más. Por causa de la operación del Espíritu, ¿verdad? No solo le fui a traer la bandera, sino que, santo Dios, porque es una operación del Espíritu. Bendito el Señor Jesucristo. Aleluya, vamos terminando el informe. Es una rendición de cuenta que estamos haciendo como ministerio para compartir también con otros. Y entiendo que hay algunas cosas que la puede hacer un hombre y son buenas, claro que sí, pero hay cosas que solo las puede hacer un presbiterio. Y en cada ciudad de esta nación, donde los hombres de Dios se bajen de su caballo y se constituyan en presbiterio, van a poder hacer el receptor de la voz profética y de la voz del cielo. La Biblia dice, tronó Jehová desde los cielos, dice David, pero recepcionar el trueno de Dios y direccionarlo en poder y manifestación ocupa de un presbiterio. Bendito el nombre de Jesús. Ando ramanso ye. Póngase de pie, que aquí vamos a concluir. Y yo le he enseñado a ustedes que el pan de la presencia se come y se recibe de pie. Hoy, en medio del cansancio de todos estos días, me estaba quedando dormido así, descansando un ratito, y allí el Señor me habló y me dijo algo tan hermoso. Y me dijo él que el Jordán no solo es el remanso profético, porque todas esas cosas sucedieron en Betábara, en la casa del Bexabará del Jordán, la casa Bayit Abará, la corte, el linaje, el lugar de cruce, el remanso profético, sino que el Jordán es el lugar donde las profecías se juntan. La voz de Isaías, Galilea de los gentiles, del otro lado del Jordán, la ciudad que habitaba en tinieblas, la nación, la familia que habitaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban bajo sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía de Isaías dice, voz que clama en el desierto, como dijo el profeta Isaías, bájese todo monte y collado, y lo áspero se allane. Bendito el nombre de Jesús. Y nosotros sabemos que allí donde fue la primera piedra, en el 2012, mientras estaba el centenario de las asambleas de Dios, un monte tuvo que ser removido como señal profética. Santo Dios. Diga conmigo, el remanso profético, el río donde se juntan las profecías. Porque en ese mismo lugar se junta la profecía a través de la voz de un Malaquí, la profecía de Isaías, pero también la profecía de Juan. Entonces Juan fue enviado al pueblo de Israel para presentarle al Cordero de Dios. Y ahí se juntan las profecías. Y estamos entrando en el tiempo donde en el Jordán de Dios, donde se manifiesta la voz del Malaquí, del profeta, sacerdote y maestro, se van a juntar las profecías de la plenitud de los gentiles y las profecías de Israel. Los ríos se juntan, las aguas se juntan. Bendito el nombre, diga, del Dios y Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Pero regresemos para orar al principio de la instrucción, Daniel 10:14.
He venido para hacerte saber lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días. Aleluya. Súbeme a la música, vamos a orar. Entra en comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Santo Dios. Haga manso quiero lavar tus pies con obediencia. Haga manso. Eres santo, Cordero de Dios. Santo, digno, digno. Aleluya. Póngamelo de nuevo. Aleluya. Tú eres santo. Aleluya. Santo, eres santo. Aleluya. Sí, santo, amado. Santo, 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 santo. Aleluya.
digno, 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 digno. Santo, 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 santo. Digno, 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 digno. Aleluya. Santo, Espíritu Santo, gracias. Renunciamos, Señor, a toda pretensión incorrecta. Siervos inútiles somos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por hacernos parte de la revelación de tu propósito y tu voluntad. Oro por cada uno, Señor amado, que fueron parte de esta vigilia desde sus hogares y en los templos. Bendiga a cada uno de aquellos hombres y mujeres que se levantaron como puertas, Dios del cielo, en esta instrucción. Bendiga de manera especial a aquellos que sembraron. En el nombre de Jesús, mi Padre, bendito tu nombre, Dios del cielo. Gracias, gracias, gracias. Provea, Señor, entendimiento y testimonio del Espíritu, porque ciertamente sabemos que a través de sueños, a través de visiones, a través de manifestaciones angelicales, Señor, esta nación va a oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, bendito el nombre del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres sino el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya.